El moho gris, causado por el hongo Botrytis cinerea, es una de las principales enfermedades que además afecta a una amplia gama de cultivos, principalmente el de las flores, donde, si no es controlado a tiempo, puede llegar a ocasionar pérdidas devastadoras a los productores. Para el control de Botrytis, ADN Verde ha desarrollado en su Centro de Investigación de Extractos Vegetales CIEP un nuevo biobotricida llamado ADN Bot, el cual es una mezcla de 3 extractos de plantas. Esta es una fórmula preventiva y fungistática que ha demostrado ser altamente efectiva bajo condiciones de laboratorio como de campo. Su eficacia ha sido comparada con la de fungicidas químicos utilizados frecuentemente para el control de Botrytis a nivel comercial, mostrando porcentajes de eficacia muy similares e incluso superiores a los presentados por estos productos. Por lo anterior, ADN Bot puede ser incluido en programas de rotación con fungicidas químicos y con el nutracéutico ADN GAR, que es un producto formulado a base de microfibrillas de calcio y fermentos que dificultan los procesos de infección de hongos fitopatógenos como Botrytis. El uso de productos 100% naturales como ADN Bot y ADN GAR para el control de Botrytis permite reducir la carga química de la finca, disminuir el impacto ambiental, tener un menor tiempo de reentrada y un menor riesgo para la salud de los trabajadores. El estándar Flor Verde para la producción sostenible de flores y ornamentales ayuda a los productores a fortalecer sus procesos internos con la implementación de prácticas sostenibles y les asegura a los consumidores adquirir un producto de calidad, responsable con las personas y el medio ambiente. El agua es el principal insumo de la actividad agrícola y no se puede concebir su desarrollo sin la disponibilidad de este recurso que cada vez es más escaso debido a su demanda, a la contaminación y problemáticas a gran escala como el cambio climático. Por eso, Flor Verde Sustainable Flowers promueve el uso responsable y racional del agua para contribuir a su conservación, preservación a largo plazo y garantizar su disponibilidad y calidad. La medición a través de indicadores de los consumos de agua, la implementación de sistemas y técnicas de riego eficientes, la reutilización, el uso del agua lluvia y el apoyo a iniciativas locales para la conservación de este recurso son algunas de las alternativas para generar un uso más responsable. Durante la pandemia realizamos la gestión para obtener las excepciones necesarias que permitieron al sector floricultor continuar operando y hemos apoyado a nuestros asociados en la aplicación al subsidio de nómina. Promovimos campañas de prevención e higiene en nuestras empresas afiliadas. Donamos 4 unidades de cuidados intensivos para Cundinamarca y Antioquia y colaboramos en la compra de una ambulancia en el Carmen de Viboral. Entregamos más de 120.000 tallos para compartir el poder emocional de las flores en estos tiempos de crisis. Azocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras. La floricultura sostenible en Colombia la construimos todos juntos. Muy buenos días.
Bienvenidos a la sesión de hoy, el penúltimo día de Ciflor. En este momento damos inicio a la conferencia Efectos del COVID-19 y adaptación empresarial para los próximos 10 años. Hoy nos acompaña Filippo Beglio. Filippo trabaja con el World Business Council for Sustainable Development o el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, liderando el programa de personas que abarca impacto social, estilos de vida sostenibles y objetivos del desarrollo sostenible. Además, Filippo se encarga de las comunicaciones con representantes de empresas miembros en diversos sectores, organizaciones empresariales, instituciones multilaterales, ONG e instituciones académicas. Filippo tiene una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Acerca de la charla de hoy, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, desarrolló el documento Repercusiones de la COVID-19 en la próxima década. En este documento se pueden ver las vulnerabilidades de nuestro sistema actual, cómo la situación que se vive a nivel mundial tendrá repercusiones en la década de 2020-2030, algunas lecciones aprendidas de crisis como la del 2007 y 2008, y se da a conocer una visión sobre las oportunidades que se pueden apoyar desde las empresas para lograr la resiliencia y regeneración esperada de los negocios bajo un marco de responsabilidad social, ambiental y económica. Sobre esto nos va a hablar Filippo el día de hoy. Bienvenido, Filippo, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestros participantes. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos y todas. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a Sokol Flores también por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes algunas ideas, perspectivas y trabajos del Consejo Mundial desarrollados en colaboración también con el SECODES, nuestra contraparte colombiana, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Así que voy a utilizar algunas diapositivas que voy a cargar ahora mismo y me avisan si hay cualquier problema técnico, pero yo las tengo aquí y arranco con una perspectiva sobre estos efectos de la pandemia y la adaptación empresarial para esta década, 2020-2030, una década muy importante para la agenda de sostenibilidad. Como les decía, como les decía Jimena, discúlpeme, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, somos una asociación empresarial que une a unas 200 empresas comprometidas y liderando esta agenda de sostenibilidad, pensando y comprometidas en la idea también de que las empresas más sostenibles serán también las empresas más exitosas. Hoy, mañana y aún más en un futuro mirando hacia el 2050. Un 2050 que queremos y quisiéramos y estamos trabajando en eso con una visión de un mundo en la que más de 9.000 millones de personas puedan vivir dignamente adentro de los confines del planeta a mediados de este siglo. Entonces, esta es nuestra idea de liderazgo y de juntar el contexto empresario con éxito y con sostenibilidad. En Colombia, orgullosos de contar con el Grupo Argos en nuestra membresía, orgullosos de contar con todos estos miembros que ven, si miramos a los países, estamos hablando de unos 40 países alrededor del mundo, con su sede, digamos, principal, y de unos 20 sectores industriales. Y como pueden ver aquí, una gran variedad, digamos, de empresas representadas en este Consejo Mundial para el desarrollo sostenible. Como les decía, el SECODES forma parte, es una parte integrante desde ya 25 años, con su director ejecutivo Sergio Rengifo, que está con nosotros el día de hoy, y con su presidente ejecutivo Augusto Solano, forma parte integrante de nuestra red global. La red global es una red de instituciones, de unas 60 instituciones, 60 organizaciones a lo largo de todo el mundo, muy buena representación en América Latina, y con esta red juntamos no solo a 200 empresas miembros nuestras, pero también a unas 5.000 empresas a lo largo del mundo, incluso empresas colombianas representadas en el SECODES. Así que encantados también de poder trabajar específicamente
con Sergio y con su equipo y con sus miembros y con el presidente, por supuesto, Augusto Solano, en avanzar la agenda de sostenibilidad en Colombia. Brevemente, la ambición del Consejo Mundial, si miramos hacia la década en la cual acabamos de entrar, década que está empezando muy mal, por supuesto, por esta tragedia del COVID-19, nuestra ambición es definir la agenda empresarial para esta década de acción muy importante para la agenda de sostenibilidad, porque como sabemos, tenemos una agenda de desarrollo sostenible muy ambiciosa en el contexto de cambio climático con el Acuerdo de París y en el contexto de desarrollo sostenible de una forma más larga, más amplia, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y vemos aquí con el mensaje del secretario general, el doctor Antonio Guterres, cómo a través de una carta que nos envió el año pasado, nos estaba empujando, digamos, no solo hacia el aspecto del liderazgo empresarial, pero también de respaldar este liderazgo con acciones tangibles, con soluciones, con iniciativas tangibles que son más importantes que nunca. Importantes porque hay que impulsar esas perspectivas y mirar a esta agenda del futuro a través, como él lo pone aquí, el prisma de la economía de la última década, no hacerlo de ese modo, sino de la economía de la próxima década, aprovechando el potencial de esta revolución industrial, de esta cuarta revolución, y un punto muy importante y muy justo, protegiendo también contra los peligros de esta transformación. Estamos entrando en una década donde las transformaciones en el sistema de energía, de salud, de movilidad, de todo tipo de sistemas están transformándose, y cómo asegurarnos que sea una transición sostenible bajo el lado humano y social y bajo el lado medioambiental, vinculado, por supuesto, al aspecto económico, que es la tercera parte integrante de la agenda de sostenibilidad. En este contexto de esta década, nosotros nos hemos enfocado algunos meses a principios de este año en cómo miramos hacia, digamos, las macro tendencias, como lo ponemos aquí en el título, cuáles son las macro tendencias clave que vemos que están emergiendo en esta nueva década. Y vemos aquí, disculpen, solo lo tengo en inglés, pero un aspecto demográfico, un aspecto medioambiental, el aspecto económico, el aspecto cultural, político y tecnológico, con algunas megatendencias muy claras. La megatendencia demográfica es que la población de nuestro mundo, de nuestro planeta, sigue creciendo y tendremos más de 9.000 millones de personas viviendo en este planeta en 30 años. Y cómo vamos a adaptarnos como humanidad, cómo nos adaptamos a nivel económico, pero también a nivel social y medioambiental. Cómo nos adaptamos también en el aspecto medioambiental a los impactos de algunas tendencias que ya están impactándonos de manera muy clara, sobre todo por el aspecto cambio climático, pero también el aspecto de todo lo que puede ser el medio ambiente. Vemos que los impactos ya son hoy, no es ya un futuro, digamos, bastante lejano, más bien estamos hablando de un impacto actual y impactando a nuestros estilos de vida, pero también a nuestras economías y a nuestra salud y a nuestra calidad de vida de manera general. Por supuesto, también impactando a las empresas en sus cadenas de valor y en el manejo de estos riesgos. Por el lado económico y tecnológico vemos el crecimiento, por supuesto, en el contexto de la globalización del continente asiático. Vemos el impacto de la automatización, de la digitación de la economía, discúlpeme, y vemos también el desarrollo de los datos, datos siempre más importantes, el flujo de los datos, la calidad de los datos, pero también la utilización de estos datos, siempre más importantes para tener en cuenta al lado positivo, pero también por el lado de riesgos. Por el lado político y cultural vemos tendencias y emergencias de instabilidad política, geopolítica. Vemos siempre más en muchas sociedades, yo les estoy hablando desde Suiza, en Ginebra, con una perspectiva europea, pero consciente también de la perspectiva latinoamericana y un poco colombiana. Ciertamente un ambiente político siempre más delicado en muchos países del mundo, ciertamente una instabilidad geopolítica si vemos las grandes potencias, y vemos también a nivel cultural no siempre mucha armonía
y desarrollo de diferentes culturas también desde una perspectiva empresarial importantes de las cuales hay que tener cuenta. Entonces, estas son un poco las macro tendencias que vemos que están emergiendo en esta década y vemos también algunas disrupciones que hace 7 meses cuando terminamos este trabajo, lo posicionábamos como disrupciones potenciales y como ven, no solo son potenciales, pero son muy, desgraciadamente y trágicamente en el contexto del COVID-19, no solo potenciales, pero muy, muy reales. Y vemos, por eso que lo subrayé aquí en rojo, no solo hay riesgos de disrupción de crisis financiera o de conflictos, o desde el aspecto tecnológico o climático o biotecnológico, pero también hay una disrupción potencial que habíamos identificado alrededor de pandemias y llamando la atención de que ningún país en este mundo del más rico por supuesto también los países más pobres y con menos recursos, nadie está preparado para manejar los riesgos ni a nivel político ni a nivel económico de estas pandemias. Y trágicamente vemos que estas disrupciones son reales y no solo potenciales. Ojalá logremos manejarlo, pero por supuesto con mucha tristeza y mucha preocupación vemos cómo sigue evolucionando esta situación. Una situación que nosotros desde el Consejo Mundial no lo llamamos un cisne negro en ese sentido. Como habrán entendido de mi diapositiva anterior, el COVID-19 lo definimos más como un rinoceronte gris, acreditando a una académica norteamericana, Michelle Booker, que decía, al final del día estamos hablando de un rinoceronte gris porque no es un cisne negro, es una situación de riesgo, de extremo riesgo, para un sistema económico, una empresa, un país, que aunque resulte previsible, no se enfrenta por sus responsables, es decir, se decide ignorar por varias razones estos riesgos y en ese sentido no es un cisne negro por cómo se definía muchas veces en la prensa y digamos en cómo se define esta pandemia. Entonces, rinoceronte gris es como lo definimos. Rinoceronte gris que desgraciadamente aporta, y afortunadamente en otros sentidos, y ya hablaremos también de eso, aporta cambios que nosotros definimos disruptivos y duraderos a lo que se solía llamar la situación normal, digamos, la vida normal. La vida normal en el término de personas, de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, de nuestra salud, por supuesto con tendencias trágicas también, y quiero subrayar ese aspecto que es una pandemia con consecuencias trágicas en comunidades, en familias, en la vida de todos los días. Consecuencias, quién sabe, a lo mejor un poco más, no digo positivas, pero por lo menos nos abren los ojos al estado de nuestro planeta, al nivel de fragilidad y al estado de nuestro planeta en una situación extrema, es decir, que tenemos un solo planeta, hay solo un ecosistema y nosotros seres humanos dependemos mucho de este ecosistema, de un sistema de salud, de una cierta estabilidad. Entonces, una cierta abertura, digamos, de los ojos, sino también de la mente, en pensar que hay una cierta fragilidad. Y hay una cierta fragilidad, por supuesto, condicionada también no solo por la vida cotidiana, pero también por el aspecto económico, desde una perspectiva empresarial, con cadenas de abastecimiento bajo una disrupción bastante impactante y un sistema económico, por supuesto, sufriendo a nivel de ingresos, a nivel de actividad económica. Y al mismo tiempo abriendo, y ojalá, es también nuestra esperanza, también desde el aspecto, desde la perspectiva SECODES, también una esperanza de poder empezar a articular rutas hacia el futuro, hacia un futuro sostenible, no solo económicamente, pero también ecológicamente y socialmente. En ese sentido, quién sabe, y ojalá, una oportunidad también desde una perspectiva empresarial poder aportar ideas hacia hojas de ruta para un mejor futuro a nivel de comunidades, de ciudades, de país y, por supuesto, de región y de mundo. Entonces, en ese contexto, como nos comentaba Jimena en las palabras de introducción, hemos estado trabajando entre Consejo Mundial, SECODES y varios aliados y empresas
en una articulación de decir, bueno, ¿cuáles son las repercusiones de esta pandemia en la próxima década? Porque desgraciadamente no es una repercusión a corto plazo, pero estamos hablando de 4, 5, 6, quién sabe más años, hasta que se recupera a nivel económico, social y de salud el mundo, quién más y quién menos, pero ciertamente no estamos hablando de algo a corto plazo. Estas preguntas son las preguntas clave a las cuales hemos intentado aportar partes de respuesta, y quiero subrayar eso, es un aporte de ideas, un aporte de perspectivas. No se trata de convertir a nadie, es más bien una abertura de diálogo, una abertura de ideas, de soluciones con una perspectiva empresarial que hemos querido aportar y que les invito a leer si les interesa. El documento está disponible en español en el enlace que pueden ver en esta diapositiva específica, invitándoles a formarse una opinión. Es un documento bastante breve, con algunos capítulos clave alrededor de estas preguntas. Y para eso quería, entonces, en las próximas 5 o 6 diapositivas, darles un poco el resumen de algunas de estas perspectivas. En este contexto también, como les decía, hemos trabajado con el Consejo colombiano, nuestros colegas y amigos colombianos, en articular también una perspectiva latinoamericana con nuestros contrapartes a lo largo de toda la región, Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Nicaragua y ciertamente me estoy obligando, por supuesto, México, Guatemala, todos países clave para poder articular esta perspectiva y poder aportar ese tipo de insumo a un debate alrededor de la Agenda de Desarrollo Sostenible y de una visión a largo plazo de un mundo más sostenible, con un papel empresarial al centro de nuestra atención, en colaboración con el sector público, por supuesto, para avanzar esta agenda. Entonces, brevemente, Jimena, si me permites, iba a entrar un poco en el detalle de algunas ideas que queremos compartir. En primer lugar, ¿cuáles son las vulnerabilidades que se revelan por esta crisis, por esta pandemia? Y son 5 las principales que vemos. Las ven aquí en la diapositiva, sin entrar en todos los detalles, pero ciertamente se puede hablar de una dependencia a lo largo de todos los países del mundo del crecimiento económico. Dependemos como país, como economía, como personas, de un crecimiento económico que se quiere constante, que se quiere intenso, que se quiere siempre más intensificado. Entonces, esta dependencia crea también ciertas vulnerabilidades cuando entra en juego una pandemia que prácticamente para la economía, para la vida, y pone al centro otro tipo de prioridad. Vemos en este contexto que la agenda de desigualdad, desafortunadamente, y quién sabe, a lo mejor un poco ignorada de vez en cuando a nivel empresario, a nivel político, una agenda de desigualdad que sigue acelerándose, y siempre más desigualdad adentro de países y entre países. Y ciertamente brechas sociales, brechas de ingresos, brechas de empleo, siempre más amplias, y que crean también una polarización poco sana y con mucha instabilidad para el crecimiento empresarial, siempre con la idea de que empresas no pueden ser exitosas en sociedades fracasadas, y ciertamente la desigualdad es un riesgo muy alto, un amplificador de riesgos muy importante. A nivel de normas e instituciones hemos visto y estamos viendo, porque no estamos en el medio de todo esto, a qué punto hace falta una cierta coordinación, estamos viendo una cierta falta de solidaridad a nivel de países, cómo se ayudan, cómo se están ayudando a nivel de peso político, a nivel de aporte político, a nivel de solidaridad financiera, económica, de insumos, más allá de algunas soluciones de emergencia, cómo se pueden ayudar países entre ellos. Como sabemos, está impactando de manera muy diferente diferentes países y regiones adentro de países, incluso ciudades o otras comunidades, y poca solidaridad a nivel global, si lo vemos desde una perspectiva global, cada uno un poco por su lado, y ciertamente mucho menos coordinación de lo que podemos haber
concluido después de la crisis económica, financiera y económica de hace 12 años, donde se crearon instituciones y normas mucho más coordinadas bajo el impulso de Estados Unidos y China, con la creación de un G20, por ejemplo. Y esto ciertamente no es lo que estamos viendo ahora en el mundo actual. Un déficit no solo de colaboración y de coordinación, pero también un déficit de inversión como vulnerabilidad. Inversión en sistemas sanitarios, en investigación a nivel de ciencia y de preparación, es decir, no se ha invertido lo suficiente en ningún país del mundo para prepararse a este tipo de disrupción. Y ciertamente muchos países pagando este déficit de manera muy importante y de manera a pensar, bueno, si no se logró ahora, ¿cómo se puede mejorar? Y ciertamente con ciertas consecuencias importantes también en términos de cómo recuperar este déficit y cómo retrabajar y repensar el manejo de riesgos. Y por último, una excesiva, como ponemos aquí, una excesiva atención desde una perspectiva empresarial a la eficiencia y el valor a corto plazo. Poca resiliencia en las cadenas de valor, mucho cortoplacismo y mucha eficiencia, por supuesto, que por otro lado, en una situación de crisis se paga porque no quedan muchas otras opciones, no hay opción B, C o D, hay una opción optimizada A, y esta excesiva atención a la eficiencia y el valor a corto plazo puede también revelar vulnerabilidades que a lo mejor se quisieran evitar. Entonces, ¿cómo integrarlo? Vulnerabilidad también en esta próxima diapositiva a nivel del impacto de la agenda del COVID-19 en la agenda de sostenibilidad. Impacto negativo, desafortunadamente, pero también lógicamente en esta agenda porque menos atención, pero también menos posibilidad de avanzar la agenda, por ejemplo, de la lucha contra la pobreza extrema, la agenda del desempleo, la agenda de salud y bienestar, la agenda de la educación, de la equidad de género y del acceso a servicios, bienes y servicios. Ciertamente, retos importantes también en una perspectiva de la década hacia 2030 con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de los cuales les hablaba. Entonces, ciertamente, tener en cuenta estas vulnerabilidades es importante también desde una perspectiva empresarial. Con esta diapositiva quisiera comentarles un poco cómo desde nuestro punto de vista el COVID-19 podría, son ideas, dar forma a esta nueva década, esta próxima década. Como les comentaba, el reto y la realidad de la desigualdad de ingresos y de riqueza es un hecho en muchos países y entre países. Ciertamente importante tenerlo en cuenta. La desigualdad de género, ciertamente una tendencia muy preocupante en cómo esta crisis está impactando de manera mucho más significativa a las mujeres y a las niñas que a los hombres, y no solo a nivel de empleo, pero también a nivel de bienestar, a nivel de seguridad, un aspecto muy importante del cual se está hablando siempre más, afortunadamente, para poder armar soluciones y políticas públicas que puedan, por lo menos, manejar este riesgo y apoyar a las personas más vulnerables, también desde una perspectiva del género. La tendencia hacia el nacionalismo y esta tensión, digamos, con el aspecto de globalización, siempre más se nota, cada país por su propio lado, aunque estemos en un sistema altamente integrado a nivel global, pero ciertamente dinámicas de conflicto y dinámicas de intereses propios, que siempre ha habido, pero por lo menos con mucho menos espíritu de cooperación y de compromiso, y también dinámicas entre generaciones. Si pensamos en las generaciones más jóvenes, las que están entrando ahora al mercado de trabajo, ciertamente son generaciones que están en solo 10, 12 años, han subido 2 crisis, están impactadas por 2 crisis mayores. Y entonces, ¿cómo
crear también una dinámica entre generaciones en donde cada generación al final del día se quisiera que cada generación vaya mejorando, cada nueva generación vaya mejorando su calidad de vida, sus ingresos, su salud, su bienestar, su educación, y ciertamente un reto a nivel de sociedad, pensar en la próxima década cómo se va a poder ayudar a las generaciones más jóvenes a también poder tener un futuro mejor que las más ancianas. Y en ese contexto también de polarización y atomización de la sociedad. La tendencia también es mirando hacia una aceleración de tendencias, es decir, tendencias positivas, vulnerabilidades, les hablé un poco de eso, riesgos, pero también tendencias existentes que se están acelerando. Si miramos el aspecto producción, en algunas cadenas vemos la repatriación o por lo menos una motivación que puede ser también política de repatriar ciertos aspectos de producción y ciertamente por el lado digitalización, una aceleración tremenda en cómo nos hemos vuelto mucho más, por lo menos los que tenemos el lujo de tener acceso a la digitalización, cómo se ha acelerado muchísimo esta tendencia en los últimos 6, 7, 8 meses. Ciertamente años de desarrollo que se han comprimido en pocos meses, en cómo hemos evolucionado nuestra idea de una sociedad más digital, pero al mismo tiempo de cómo hemos aún más aumentado. ¿Se acuerdan que les hablaba de la agenda de desigualdad? La desigualdad entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso a estas herramientas digitales. Y ciertamente algo también como un riesgo esta aceleración de esta tendencia. El aspecto vigilancia, autocratización, se ve en varios países del mundo, cómo los datos y esta digitalización también, y esta tendencia también, por supuesto, a monitorear el estado de salud y el estado general de la sociedad, se ha en ciertos casos abusado y se ha creado mucha tensión, mucha polarización política alrededor de no todos están de acuerdo, no todos están alineados a nivel de sociedad, a nivel político, y un sistema de vigilancia, autocratización en varios países que se ha ido acelerando también. Entonces, ciertamente, no solo oportunidades y no solo riesgos, pero también ciertas realidades que se están instalando a lo largo de sistemas económicos y políticos gracias a esta pandemia del COVID-19. Esto me lleva a compartirles la idea desde nuestro punto de vista de que como les pongo aquí en la primera frase, no me gusta leer, pero al final del día me empecé a leer la frase, que en lugar de esperar, digamos, se habla mucho de una nueva normalidad, ¿no? Y a lo mejor deberíamos pensar más en términos de una nueva anormalidad, es decir, regresar a lo normal. ¿Qué es lo normal? Ya no va a haber mucho de lo normal, o por lo menos, ojalá, menos de lo normal de antes, de los lados negativos, y podamos seguir con ciertos aspectos como solidaridad, inclusión y sentido de país y sentido común. Pero ciertamente una nueva normalidad en muchas situaciones. Si miramos el aspecto económico y financiero, si miramos los riesgos de esta crisis, de cómo se está manejando, y si somos sinceros, no se está manejando muy bien en muchas partes del mundo, en demasiadas partes del mundo, y quién sabe aún lo que nos está esperando. Ahora que estamos entrando, por ejemplo, yo como les decía, les hablo desde una perspectiva europea, estamos entrando a la fase, digamos, de invierno, y mucha incertidumbre en países que tienen recursos en cómo vamos a manejar esta crisis y cómo la vamos a poder manejar, también bajo un sentido de responsabilidad personal, no solo de comunidad y de política, pero también de la responsabilidad social y de responsabilidad no solo social de empresa, pero también social desde un punto de vista personal de cómo manejamos esto. Y ciertamente el impacto en la vida normal, con la tecnología, con viajes, con turismo, con menos intercambio, pero también con ideas alrededor de nuevas ideas en cómo se podría utilizar esta era para crear nuevas ideas de crecimiento, no solo más inclusivo, pero más verde, más sostenible a lo largo de los países de este mundo, con estas ideas de New Deal, como se dice en inglés, más ecologista, con un alcance mundial, más allá de un alcance de país. Entonces, desde nuestro punto de vista, les comparto hoy
queridos colegas y queridas colegas, la idea de que del Consejo Mundial las 4 implicaciones clave que vemos de esta agenda de desarrollo sostenible son más válidas que nunca. Es decir, no hay la agenda COVID y la agenda de desarrollo sostenible. Al final del día estamos hablando de sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad a nivel de salud, sostenibilidad a nivel de resiliencia económica de un país, y es todo forma integrante de la agenda ODS, de una agenda país, de una agenda de un crecimiento justo e inclusivo, pero también un crecimiento que alcance crear nuevas oportunidades económicas y que integre estas ideas de riesgo, es decir, cómo manejar riesgos y costos de inacción. Creo que hemos visto mucho en la agenda climática, desde nuestro punto de vista, varios sectores y varios países que a lo mejor han ignorado durante demasiado tiempo la realidad, y que ciertamente el costo se paga ya ahora y se seguirá pagando y seguirá solo creciendo el costo de ignorar estos riesgos. Ciertamente, con una perspectiva empresarial, la sostenibilidad ofrece también oportunidades de negocio que se van articulando en varios informes y varios datos interesantes, no solo alrededor de la creación de empleo, pero también creación de mejores cadenas de valor, integración hacia lo que los estados, las ciudades, las regiones necesitan a nivel de infraestructura básica, de energía, de movilidad, y ciertamente oportunidades de innovación alrededor de modelos de negocio para poder abastecer a las necesidades a las cuales llaman esta agenda ODS. Por el lado de la governance y la transparencia, ciertamente una tendencia que se acelera esta década hacia la integración de la sostenibilidad, no solo en proyectos interesantes y en expertos, pero integrarlo verdaderamente en el sistema empresa a nivel de la governance y la transparencia, con la divulgación de datos, con la divulgación de informes y con la transparencia también a través de los canales digitales en no solo el compromiso, pero también en el lado del desempeño alrededor de esos compromisos. Y por último, y eso también por supuesto un vínculo a la agenda SECODES en Colombia, impulsar la colaboración a nivel entre empresas en un aspecto precompetitivo, y también por supuesto la vinculación, la articulación público-privada para poder avanzar juntos hacia objetivos bien definidos en esta agenda de desarrollo sostenible. Estoy llegando casi a la conclusión, Jimena, te aseguro. Era solo también para compartir una idea de equidad, es decir, como ven aquí el título, cómo esta pandemia podría dar forma a la próxima década. Pensamos que uno de los puntos clave es el aspecto equidad. Hemos visto en la crisis anterior, financiera y luego, por supuesto, económica, cómo no siempre se logró integrar ese aspecto de equidad en la recuperación de la crisis, en las soluciones a la crisis. Y muchas perspectivas, digamos, mucha desilusión y mucha tensión política también creció alrededor de este tema de equidad o inequidad. Entonces, ciertamente un aspecto clave que tendremos que integrar en los aspectos de recuperación de esta crisis actual. Y en este contexto también una oportunidad, creemos nosotros, con empresas líderes y empresas responsables, empresas sostenibles, de poder por lo menos entablar un diálogo alrededor de el papel moderno de una empresa moderna en una sociedad que se quiere siempre más moderna, cómo entrar en debates y cómo cómo llegar a aumentar la confianza en lo que las empresas pueden aportar a un crecimiento más sostenible y más inclusivo. Y vemos cómo desde el Foro Económico Mundial, con su presidente ejecutivo Klaus Schwab, el Dr. Schwab, y cómo periódicos como el Financial Times, el Economist y digamos, instituciones de la élite económica siempre más llaman a una necesidad de repensar el modelo capitalista cortoplacista y repensar adentro de este nuevo modelo también el papel de la empresa en la sociedad. Entonces, ciertamente muchos debates y seguramente, estoy seguro, también en Colombia también, y cómo utilizar esta crisis también de manera positiva
para salir adelante con mejores modelos. Y desde nuestra perspectiva, mejores modelos articulados, según nuestro punto de vista, en los meses que vienen y en los años, desgraciadamente que vienen también, articulados alrededor de estos principios, esas 4 R. Un reinicio articulado en línea con los ODS y en línea con estas 4 R, una perspectiva de recuperación, cómo apoyar a que las empresas grandes, pequeñas, pymes, microempresas, emprendedores y emprendedoras puedan recuperarse de los choques económicos actuales, cómo trabajar una agenda de resiliencia para que las empresas puedan contribuir hacia las crisis que seguramente van a estar llegando. Si pensamos en cambio climático y otras, son crisis que sabemos que están ahí, que van a ser aún más disruptivas. Cómo contribuir también a una agenda de reinvención, entonces, cómo reinventar el modelo capitalista hacia un modelo más largo plazista, hacia un modelo que integre también no solo el capital financiero, pero también el capital social y natural. Y en eso también SECODES está trabajando mucho en Colombia. Y por último, también un aspecto de regeneración. Como les decía al principio, nos hemos dado cuenta a lo largo de todos los países del mundo que también el planeta se está regenerando. Cuando hay ciertas situaciones extremas, como esta, se le ha permitido al planeta de una forma o de otra, esta forma, por supuesto, una forma poco optimal, para ser muy diplomático, de parar la economía, pero ciertamente un aspecto de regeneración de los sistemas ecológicos, de los sistemas naturales, de los ecosistemas, y también desde una perspectiva personal, cómo regenerarse, cómo integrar más este aspecto de regeneración en un vínculo empresarial y de sostenibilidad. Entonces, estas 4 R son las prioridades para nosotros llevando la agenda de sostenibilidad hacia adelante, hacia el 2021 y más allá, articulados alrededor de nuestra visión y articulados alrededor de un espíritu de colaboración con estas instituciones y asociados a lo largo del mundo. Y por último, una perspectiva, digamos, de psicología y también de perspectiva de largo placismo, es el profesor Steven Pinker, un famoso psicólogo en la Universidad de Harvard, que estaba analizando la década entrante a finales de diciembre, donde aún no se sabía muy bien este aspecto de COVID y riesgo, y que decía, bueno, como cada década, esta década también vamos a tener nuestros problemas, nuestra crisis, nuestra discordia, y no es nada nuevo. Llevamos desde los años, desde siglos, con décadas con problemas. La sociedad es una sociedad de problemas sociales, ambientales, políticos, de guerra, de polarización. Armonía, no hay armonía, digamos, en ese sentido. Y estos problemas son inevitables. No lo dice con fatalismo, más bien lo dice con optimismo, porque dice que los problemas tienen solución, donde hay voluntad hay solución, donde hay innovación hay soluciones, y por supuesto las soluciones van a crear nuevos problemas que tendrán y que se podrán resolver a su vez. Entonces, con esta diapositiva también quería señalar que estamos entrando en una década, y estamos en una década muy complicada, aún más complicada por el aspecto COVID-19, pero también una década, ojalá, que nos ofrezca oportunidad de articular por fin algo, una hoja de ruta hacia una sociedad más sostenible, en línea con los ODS y el Acuerdo de París, y una agenda país que pueda fortalecer la resiliencia de las personas, de los ecosistemas, de los sistemas sociales y políticos adentro de cada país para poder resolver problemas, pero hacerlos de manera siempre más impactantes hacia un futuro mejor para nosotros y todas las generaciones de nuestra sociedad. En ese sentido, les agradezco, Jimena, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto a Sokol Flores y a su presidente, como les decía, y por supuesto también a nuestro aliado SECODES y quedo a disposición para preguntas. Les dejo aquí mi correo si hay preguntas específicas, con mucho gusto contestaré. Jimena, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Filipo, por esta conversación tan interesante y pues que nos deja un poquito preocupados, pero Sí, también, no era mi objetivo, pero... también con la perspectiva de que
efectivamente, pues estamos enfrentados a una problemática que nos hace parar en seco, nos hace repensar la manera como vemos el mundo y como vemos las relaciones empresariales y el capitalismo. Y yo, pues me quedan muchas preguntas, me surgen muchas preguntas, y Sí, una de ellas tiene que ver con los que trabajamos desde la sostenibilidad y desde los conceptos y discursos de la sostenibilidad. Siempre hablamos en términos en que a veces no es para nada interesante para el inversionista, para el empresario, para el que toma sí, las decisiones financieras. Eh, y cuando presentas la diapositiva en que muestras esas 4 Rs que van a ser van a tener que ser nuestra hoja de ruta, eh, ahí me parece que puede haber una clave en esa fusión, en ese diálogo que tenemos que tener desde la sostenibilidad con los tomadores de decisiones empresariales y viceversa. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo llegar a esa conjunción en la conversación? ¿Cómo poder escucharnos y cómo poder hacernos escuchar desde la sostenibilidad por parte de esos que toman las decisiones y que llevan la vanguardia y la batuta en el capitalismo? sí. ¿Entablamos el diálogo ahora? Con mucho gusto. Ok, mira, yo de manera, no quiero provocar, más bien, y no quería provocar algo demasiado negativo, era más dar una perspectiva. Desgraciadamente seguimos en esta crisis y quién sabe cuándo saldremos, pero ciertamente la idea era también ofrecer ideas, aportar algunas ideas de cómo se podría entablar un diálogo muy concreto. Y pienso, en ese sentido, para provocar un poco, que sería equivocado ponernos en la agenda de sostenibilidad desde una perspectiva de sostenibilidad, decir, bueno, ahora la sostenibilidad no importa porque hay una emergencia. Y eso, por un lado, es humano, claramente. Hay una emergencia y sobre todo las primeras semanas y meses a lo mejor ha sido, por supuesto, una emergencia a nivel de salud, a nivel de familias, de nuestra vida cotidiana y claramente el largo plazo, bueno, sabemos todo que cuando es urgente, se hace hoy las cosas. Pero ciertamente pienso que hay una tendencia a lo largo de varios países y conversando con varios aliados también en América Latina, de que la sostenibilidad al final del día puede aportar también soluciones precisamente a ciertos problemas a los cuales nos vemos enfrentados ahora. Sistemas de salud, el ODS número 3, justamente habla de estos sistemas de salud, de la sociedad más resiliente, de cómo invertir en sistemas de salud que puedan absorbir choques, cómo acelerar el acceso a la salud, cómo hacerlo de manera más inclusiva. Si pensamos en la agenda de empleo, claramente el ODS 8, si pensamos en el acceso a bienes y servicios en varios ODS, la pobreza extrema, digamos, lo que quiero y ojalá logre de una manera o de otra, provocándolo, es decir, que la agenda de sostenibilidad está también aquí para aportar, no digo una solución, pero por lo menos una hoja de ruta de cómo salir también de esta crisis, porque ahora estamos en la crisis, no sirve a nada pensar, bueno, qué es lo que pasó, quién se equivocó, menos, estamos en esa crisis, cómo salir y cómo puede la sostenibilidad a través de los ODS y a través, ojalá, también de algunas ideas para simplificar esta agenda, como los 4 R que pongo aquí, cómo se podría simplificar también una perspectiva empresarial alrededor de, bueno, claramente hay que recuperarse de esta crisis a nivel económico y las empresas y el sistema económico tiene que reempezar. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar cómo aumentar la resiliencia, porque otras crisis nos van a poner otra vez en juego esta resiliencia. Tenemos que reinventar a lo mejor adentro de esto, como decías, Jimena, el modelo capitalista. Eso no quiere decir que el modelo capitalista sea equivocado, más bien se ha optimizado hacia, digamos, objetivos a lo mejor no optimales para nuestra sociedad. Si el objetivo es solo el capital financiero, se va a optimizar hacia eso. Si el objetivo es los 3 capitales, financiero, social y natural, podemos decir, bueno, el capitalismo es el formato ideal para luego poder poner en juego esos 3 capitales y poder valorizarlos de manera justa para tener en cuenta los impactos positivos y negativos en ese ámbito. Y por último, el aspecto de regeneración es algo que pensamos
no se puede siempre solo pensar el crecimiento, pero también dónde se integra también un aspecto de regeneración, porque si no, seguimos solo optimizando todo lo que hay, pero no se regenera nada en el sistema. Y ese era un poco el aporte que queríamos llevar desde una perspectiva estratégica y a lo mejor un poco simplificada, pero para poder entablar un diálogo que luego se pueda luego bajar a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel de sistema económico, a nivel de sector. Decir, bueno, ¿cómo podríamos luego nosotros ahora tomar en cuenta esa realidad que es la crisis y sacarnos hacia arriba, pero con una hoja de ruta más sostenible con estos ODS? Así que no es o crisis o ODS. Desgraciadamente la crisis está y los ODS son el norte hacia donde tenemos que ir. Ok. Filipo, vamos a un corte, un momento, vamos a pasar unos videos institucionales y Okay. volvemos con otras preguntas. Aquí estoy. Sabemos que eres capaz de pensar un futuro mejor para tu familia, de ahorrar para que tus hijos aprendan, de acercarte y acercarlos a la cultura, la lectura y la música, de viajar para estimular su imaginación, de pasar momentos memorables y conectarse con la naturaleza, de saber que estar saludables es la capacidad para disfrutar la vida, de cuidarte y cuidarlos, de construir un lugar para estar y vivir tranquilos, de tener una casa que sea propia. Esta es tu primera posibilidad. Bienvenido a Confama. Bien, no te preocupes. Bueno, ya terminando un poco, pues hay una pregunta que creo que ya has respondido, que tiene, la pregunta es si el COVID afectará el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. No, buena pregunta, Jimena, y gracias. No sé de quién es la pregunta, pero de quien sea. No, claramente es un... Ok, Hugo, encantado. Gracias por la pregunta. No, creo que puse una diapositiva al principio. Es decir, claramente están afectando ya ahora los ODS y claramente van a tener un impacto negativo. En el contexto ODS estamos a 5 años ahora, ¿no? Es una agenda de 15 años, 2015 a 2030. A los 5 años, la primera fotografía, si puedo utilizar esta palabra, era, digamos, algunos lados positivos y algunos lados preocupantes. El tema de emisiones, por ejemplo, es preocupante. Al mismo tiempo, había un desarrollo económico que estaba permitiendo a mucha más gente salir de la pobreza extrema. Ahora, luego depende de cada país, pero digamos, habían aspectos positivos. Claramente con el COVID-19, como les mostré en la diapositiva, tenemos impactos negativos bastante significativos en la fotografía actual de los ODS y van a estar impactando estos ODS por varios años. Ahora, la esperanza es que también a través de la concientización de esta crisis y del levantamiento de fondos y de fondos no solo de emergencia, pero también de apoyo más sistémico, se pueda también acelerar en la fase de recuperación, en la fase de reinvención del sistema económico, en fase con esta nueva realidad, se pueda reinvertir de manera a reacelerar el progreso. Entonces, no soy ni optimista ni pesimista, muy realista en el sentido de que desgraciadamente sí, muchísima gente impactada, muchísimo el sistema de salud, muchísimo la vida cotidiana al nivel del empleo, al nivel de los ingresos, y será muy difícil salirse, pero ojalá con un cierto realismo político también y realismo financiero se pueda también invertir y reinvertir para por lo menos no desviarse demasiado de esta agenda ODS. Muy bien, muchísimas gracias, Filipo. Creo que clarifica mucho como este panorama frente a los ODS, pero también, lo cual es mi preocupación personal, frente al trabajo que quienes estamos al frente de temas de sostenibilidad en las empresas, en los sectores, pues tenemos. Muchísimas gracias por estas claridades.
Esperamos haber dado con esta información elementos importantes a las empresas afiliadas a Socolflores. Muchas gracias a todos por haber participado y nos vemos mañana, esta tarde, para la charla de Ciflor que queda el día de hoy, y mañana para el último día del simposio. Muchísimas gracias, Filipo, y Gracias, muchas gracias Jimena. por participar. Gracias a todos, saludo. que les vaya bien y cuídense bien. Gracias. Un saludo hacia Colombia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.